buscan, si ustedes caminan por acá, van caminando como para el lado del río, hay un momento que la calle hace así, va, unos metros. Bueno, eso era en una zona pampa, como es la pampa, plana, una barranca pequeña que había del río, o en todo caso, visto desde los barcos, era una parte alta de una costa que en general es baja. Y esa parte alta tenía, no sé, unos 10, 12 metros arriba del nivel del agua. Entonces ahí fundan los españoles el fuerte, fundan Buenos Aires. Y esta es la primera traza de Buenos Aires. Allá hay una especie de grabado histórico de cuando Juan de Garay funda Buenos Aires. En realidad tuvo dos fundaciones en Buenos Aires. Tuvo una fundación primero, más o menos por 1536, que fue de Mendoza, que era el adelantado que venía a fundar pueblos y ciudades, y bueno, ahí fue sitiado por la población originaria y los aniquilaron prácticamente. Entonces la primera fundación fracasó. Y entonces en 1580 se funda de nuevo Buenos Aires, la segunda fundación. Y ahí ya cuando se establecen, por supuesto traen más fuerzas militares, porque aparte tenían que controlar el río, porque el Uruguay estaba controlado por los ingleses. Entonces el otro lado del río estaba controlado por los ingleses y acá se lo disputaban en realidad con los ingleses. Había que controlar la entrada. ¿Por qué? La entrada a todo el sistema del río Paraná se podía llegar navegando hasta el Paraguay. Entonces era muy importante controlar esa parte del territorio de esa manera. Y entonces, este es otro mapa, porque a mí me gusta mucho este mapa porque es bien la división real del suelo que se distribuyó entre los españoles que venían a habitar acá. Y en la zona centro ustedes ven que hicieron el amanzanamiento clásico, son manzanas de 120 metros cada una, que eso todavía está en la traza original. Acá arriba donde después se van a hacer las intervenciones de las diagonales y todo eso, en esta estructura básica. Y en esta estructura del amanzanamiento hay, que yo conozca, 3 intervenciones grandes que recuerde. Una que se hizo más o menos en 1820, que no tengo imagen de esa, que es la apertura de calles principales cada 4 cuadras. No la diagonal todavía, esa la vamos a mirar. Pero la que no tengo imagen es una anterior, que es de la época de Rivadavia, por 1820. O sea, los españoles llegan acá entonces en 1680, era un lugar chico, digamos, ocupaban un territorio chico nomás. Ahí nomás estaban los pobladores originarios que habían aniquilado a los anteriores, así que se hace un fuerte en la costa y nada más. Y después van empezando a ocupar, pero también más preocupados en ocupar y en generar algunas pequeñas ciudades en río arriba, hacia el lado del Paraguay, ¿no? Para nosotros es acá la provincia de Santa Fe, que está arriba, después la provincia de Corrientes, el Chaco. Eso es un conjunto de provincias que van bordeando el sistema del río Paraná, que es un gran sistema y termina con un humedal grande aquí en la zona. Entonces, qué lástima, no que había una foto de eso, una foto de la parte física, que les podría haber interesado. Entonces, en esta barranca alta fundan este primer enclave de la ciudad de Buenos Aires, con esa división del suelo, como ven, muy en el centro, ahí ya se delinea la plaza, si lo ven abajo al centro. Y lo que va a ser luego el Cabildo. Y ahí sobre eso se va a armar el eje después de la Avenida de Mayo. Entonces en el centro son parcelas de media manzana o hasta de un cuarto de manzana. Y los propietarios en el resto son de una manzana. Este es un grabado también de la época de la fundación y ya ahí estaba establecido el fuerte y ese lugar que está delante, que es ese muelle principal, que es la aduana Taylor. Que eso se puede visitar, es hoy un museo que eso está justo abajo de la Casa de Gobierno. Pasamos por ahí ahora. Si ustedes van a la Casa de Gobierno, por el costado hay una escalera y ahí se entra, es un museo y se ven las ruinas de las arcadas de la aduana Taylor.
que es ese lugar. Es restauración ahorita, creo. ¿Sí? Sí. Lo que se llama Porque restauración. es un museo nuevo. Sí, afuera. Pero el puerto en realidad, antes de eso, esto tiene un año por ahí abajo. Al costado del Ministerio de Defensa, ¿no es cierto? Claro. No, entre el Ministerio, al costado del Ministerio de Economía es eso. Ya. Ahora lo que podemos ver es, entonces, el puerto no funcionaba acá anteriormente, funcionaba en el Riachuelo, en La Boca. No sé si han ido o van a ir a La Boca. Vamos a ir. Bueno, ahí empezó el primer puerto de Buenos Aires, que era la entrada de un río, la salida, mejor dicho, de un río natural, ¿no? Y este es unos años ya más avanzado, el Riachuelo. Después se va a hacer, yo de eso no cargué fotos, pero se va a hacer dos proyectos de puerto. El puerto, eso ya es por 1930, y es el Puerto Madero, que es un proyecto que fracasó porque estuvo mal diseñado y no funcionaba porque el río, como es un río bien de llanura, trae mucho sedimento. Claro, estamos hablando del antiguo Puerto Madero. Claro, del antiguo Puerto Madero. Eso que ustedes ven ahora, que fue un proyecto de renovación urbana de hace 20 años más o menos. Empezó ese proyecto, que estuvo abandonado durante 50 años, Puerto Madero. El puerto había funcionado en La Boca, y entonces se hace Puerto Madero, fracasa Puerto Madero porque se llenaba de sedimento y no podía funcionar como puerto, y se decide hacer el otro proyecto, porque ahí compitieron dos ingenieros, el ingeniero Huergo y el ingeniero Madero, que iban a ver qué calle con el nombre de ellos. Bueno, finalmente se construyó más arriba el puerto que había diseñado el ingeniero Huergo, que era de espigones entrando al río así, más fácil, y no hacer unos diques paralelos al río como es Puerto Madero. Y entonces, en esos años, estamos hablando entonces de fin del siglo XVIII y principios del siglo XX, pero sobre todo mediados fin del siglo XVIII, más o menos la organización nacional, o sea, las guerras de independencia ocurren más o menos hasta, bueno, que se declara la independencia de España es en 1810, que se constituye un primer gobierno, una junta propio, pero en esos años después se desarrollan un conjunto de guerras de independencia, incluso, digamos, y una conquista del territorio. Se vuelve a declarar la independencia de España, o sea que evidentemente no había estado tan consolidada en 1810, en 1816, con el Congreso de Tucumán, y ahí se empieza, y toda esa etapa guerreando para arriba, en el Alto Perú, como se llamaba acá. Exacto, Bolivia, que es Bolivia. Y también, después hubo un episodio muy negro, que fue la Guerra del Paraguay. Que fue una guerra. Y todo eso, los ingleses insistiendo por abajo por el río. Entonces, cuando el país se organiza más o menos por 1800, entonces les decía, la independencia se declaró primero en 1810, que es en el Cabildo, aquí en el centro de la plaza, con lo cual se puede ir al lugar, en ese lugar se organiza la primera junta de gobierno independiente de España, pero realmente se comienza a operar firmemente a partir del Congreso de Tucumán en 1816, 6 años después, cuando ya la guerra de independencia, digamos, que podían medianamente controlar el territorio. Pero de ahí, de todo modo, va a seguir un proceso. Entonces comienza la constitución del Estado Nacional, y ahí comienzan a forjarse las élites terratenientes, que es clave en eso, y entonces ahí se van a generar hasta más o menos 1850, que es donde definitivamente se asienta, se refuerza la Constitución, se asienta en 1853, ahí ya se establece el sistema de gobierno que va a regir presidencias cada 6 años al principio, ahora cada 4, desde hace poco, y ahí va a comenzar verdaderamente la organización nacional. Ahí es cuando comienza la llegada masiva de migración europea, ¿no? Particularmente de Francia, de España e Italia sobre todo, y algo de Francia, y después también Polonia y algunos otros países. Yo, por ejemplo, tengo mis abuelos eran hijos de migrantes que vinieron de Rusia, eran alemanes,
pero eran migrantes que vinieron de Rusia, que los habían expulsado en la época de Catalina la Grande. Y son miles, ¿no? Sí, sí, sí. Esos fueron formados, los alemanes entraron formados en algunas colonias aquí en la provincia de Buenos Aires, yo soy de uno de esos lugares, y otros en la zona más de los ríos, para Entre Ríos para arriba. Y bueno, este fue ese proceso de migración de fin de siglo, eran las llegadas masivas de Europa. Después el proceso duró más o menos de 1870, 1880, muy fuerte hasta la guerra, hasta casi la guerra de secesión española, sobre todo. Después hubo también alguna última migración en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y este es un lugar que se puede visitar, que existe, que es el Hotel de Inmigrantes, acá en la zona del puerto, más hacia el norte. Y este es un poco para que ustedes vean el crecimiento de Buenos Aires, ¿no? Abajo está la traza que después tuvo Buenos Aires, eso sería las 3 millones de habitantes, hoy lo que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo demás es región metropolitana de Buenos Aires, y esa fue la población que había en 1830, que fíjense que es el centro, ahí donde está la entradita, esa muesca, en lo rojo es acá la plaza. Acá nomás el centro. Plaza de Mayo. Claro, Plaza de Mayo. Entonces comenzó a crecer por el eje hacia arriba y hacia el norte, y completando alrededor de la plaza todo el centro del norte. Y eso que ven para el sur es porque en el sur está el riachuelo, el que era el antiguo puerto, y ahí se fue estableciendo las primeras fábricas de algo, se fueron estableciendo, que después fue realmente el área industrial. Entonces, en 1830 había 57.000 habitantes, ¿no? En 1869 crece a, fíjense, crece a 187.000 habitantes. Y ahí ya se empieza a poblar del lado de allá del riachuelo y del lado de acá del riachuelo, que es lo que hoy se llama el distrito de Avellaneda, se llama eso. Y fíjense lo que pasa en muy poquitos años, del 69 al 93, cómo se completa, fíjense cómo se completa, y ya se arma el eje del centro, eso es toda la avenida Rivadavia, acá al lado, la proyección de la avenida de Mayo, que pasa a ser como el eje central estructurante de la ciudad. La avenida Rivadavia después va a llegar hasta el conurbano, o sea, extramuros. Y allá arriba se arma hoy lo que es una de las zonas, bueno, en general los sectores ricos están todos en la zona norte, ¿no? Y arriba se arma eso que era el pueblo de Belgrano, que así se llamaba Belgrano, hoy es el barrio de Belgrano y está totalmente conurbado, eso, ¿no? Entonces fíjense la diferencia, del 69 al 93 nomás, cómo crece. Fuerte, ¿no? Y a ver, triplica un poco más que triplica, casi cuadriplica la población. ¿Es la migración? Claro, la migración. Y fíjense ya cómo el puerto se va armando, ¿no? Y fíjense lo que pasa cuando comienza a generarse la región metropolitana. Acá pasa otro fenómeno. Entre esto y lo que viene después está la construcción de los ferrocarriles. Entonces, la construcción de los ferrocarriles, porque yo acá no cargué, eso me pensé en hacer muy larga, pero Buenos Aires va a pasar a constituirse en la base de todo un sistema de explotación agropecuaria, agroganadera, digamos, de la pampa húmeda, ¿no? Y va a ser el eje ferrocarrilero de la pampa húmeda. ¿Y qué pasa? Era un territorio llano, fértil, muy fértil, de llanura templada, así como esos campos de Estados Unidos, más o menos Estados Unidos tiene la misma latitud que nosotros, entonces nosotros también tuvimos unas llanuras. Y eso tenía una población, que era la población que había echado a los españoles, ¿verdad? Claro, y bueno, ahí se organizó una masacre. Entonces lo que se llamó un exterminio, la conquista del desierto fue parte exterminio y parte corrimiento. Como eran pueblos nómades en general, ellos iban a los lugares que había recursos, vivían en tolderías, se llamaban, eran como unas carpas, hoy dice el equivalente como una carpa, digamos, tolderías, y entonces se lo fue corriendo, pero también se lo fue matando. Incluso, no sé, yo la otra vez fui a Chile y un día había un grupo de mapuches haciendo una protesta en una plaza y vendían libros, agarré un libro y vi el mapa de la nación mapuche, ellos la reivindicaban hasta aquí, de Buenos Aires 200 kilómetros para abajo, acá nomás, la ciudad de Dolores para nosotros que somos de acá de Argentina.
Así que realmente pasó eso, hubo un exterminio y hubo también un corrimiento. Hoy hay reservas mapuche en la cordillera. Y un corrimiento de en el la... sur de Chile hay una parte importante de la isla mapuche. Pero de la responsabilidad pública y privada. No, bueno, hay otro tema. Sobre eso escribimos. ¿A vos no te llegan esos libros que estamos haciendo con los uruguayos ahora? Esos libros, estamos haciendo un grupo de libros con los del Centro Cooperativo de Uruguay. El Centro Cooperativo Sueco lo financia. Bueno, que esos están incluso en PDF, así que si no los tenés te los puedo mandar. Bueno, en el último, yo cuento, ahí hicimos un artículo y cuento cómo se fue corriendo toda esta frontera y cómo fue todo ese proceso de apropiación de la tierra, ¿no? Que claro. Pero yo acá no lo preparé tanto porque me concentré más en Buenos Aires. Pero por el tiempo también. Te lo cuento un poquito. Entonces, bueno, fíjense, cuando se construye la línea de ferrocarril, se construye un ferrocarril al norte que rodea la costa, lo del oeste, que después tiene dos ramales, otro al norte y uno al sur, ¿no? Hay un tema de dominio del territorio y grandes estancias, que en general van a ser la mayoría ingleses. Entonces, en Argentina se distribuyeron 42 millones de hectáreas en 1800 familias. 42 millones de hectáreas. Monopolio. Imperio. Un imperio en pocas familias, que van a ver ustedes lo que después producen. Entonces, ahí alrededor del ferrocarril se van, en cada una, ustedes ven que tiene como manchones, son las paradas del ferrocarril, que nosotros le llamamos localidad a cada una de esas, entonces hay cada localidad. Yo recién venía en uno de esos trenes, ya eso está todo conurbado, mi universidad está por allá afuera, y venían nuestros trenes y bueno, va pasando las estaciones de lo que son las viejas localidades. Entonces, cuando Buenos Aires más o menos se completó, los pobres siempre vivieron en la zona sur, la zona de la Boca, la zona del río, los ricos vivieron siempre en el norte, y cuando se fue completando, entonces se fueron armando las estaciones y los pueblos, y como tuvo esa ventaja de tener el ferrocarril, la gente podía vivir en una de estas localidades y trabajar en el centro de Buenos Aires. Y fíjense entonces, los mapas mostraban esto: 187.000 habitantes en el 1869, 677.000 habitantes en el 1823, es decir, se incrementa la población 4 veces solo en 24 años. Fíjense cómo creció. 1,5 millones de habitantes en 1914, ahí creció muchísimo, hubo una migración muy fuerte entre el fin del siglo y creció 2,5 veces en 21 años nada más. Llegó a 4.700.000 habitantes en 1947, cuando comenzaba el gobierno de Perón, ¿no? Así que fíjense lo que ha sido este crecimiento. Bueno, y acá empezamos entonces a mirar un poco. En la plaza principal se construye, que está atrás del fuerte, ¿no? ¿Se acuerdan de la primera imagen, donde está la plaza? Se construye el Cabildo, que fue el edificio cívico más importante que hubo. Bueno, en todas las ciudades latinoamericanas hubo, por los sudamericanos por lo menos, un Cabildo. Y que tenía, fíjense, la torre y 5 arcadas para cada lado, ¿no? Eso es mirando como del río hacia adentro. Hemos estado ahí por ahí. Sí. Pero el Cabildo que ustedes ven hoy está modificado. Sí. Lo achicaron. Lo cortaron. De esas 5 arcadas le cortaron, le quedaban 2 de cada lado y modificaron la torre. Exacto, la molada. Esta es una foto que encontré que es desde la torre del Cabildo hacia el río. Claro, ¿no? Y la base es la Casa Rosada, ¿no? La Casa Rosada está atrás. Ahí, eso que está en la mitad, eso sería la mitad de la plaza. La plaza tiene el equivalente a 2 manzanas, ¿no? Lo que está en la mitad era una recoba, que se llamaba. Porque esto había sido, de acá para allá, en un momento había funcionado como corral de venta de animales en la época de la colonia. Y entonces se había hecho esa recoba en el medio para dividir de la plaza más institucional cívica que estaba allá de la otra. Ahí está la catedral tal cual está, que ya se ve de una iglesia colonial que se le hizo una fachada neoclásica. Ya en el principio del siglo XIX estaba, y aquello grande era el Teatro Colón, que hoy no está ahí, hoy está en otro lado, en la avenida 9 de Julio, y eso era
el primer teatro de ópera que se había construido acá. Ahora ahí hay un edificio del Banco de la Nación. Exacto, el Banco de la Nación Argentina. Que es un edificio, bueno, ahí estaba esa construcción. Esta es otra imagen de la Recoba con el teatro atrás y la pirámide de Mayo, que después cuando se hace la reforma del que vamos a ver, la pirámide se corre y se centra en la plaza, se pone donde está la Recoba. Linda la Recoba, ¿no? Era muy linda esa pirámide. Acá ya está una foto desde arriba de la Casa de Gobierno con la Recoba de Molina. Pasaría por la mitad, ahí. Y la pirámide está allá, que después se trasladó más acá. Es verdad, que la han acercado, ¿no? Ahí está más lejos. Y ahí se ve todavía el cabildo completo. Claro. ¿No? Bueno, la intervención que vamos a ver, la Avenida de Mayo, cuando se abre la Avenida de Mayo, que comienzan estos trabajos, esto es más o menos 1888, esta imagen, es que se va a cortar una avenida derecho así, claro, por 10 cuadras. Inicio de la, ¿no? El inicio de la Avenida de Mayo. Sería como justo atrás donde está la pirámide, por ahí se va a hacer el corte. Y se construye para este lado el edificio de la legislatura de esta legislatura. No es este. Es el de la jefatura de gobierno. Y el edificio de la legislatura se va a construir del otro lado del cabildo, se va a abrir la diagonal y ahí se construye este edificio. ¿No? Y entonces fíjense, es este. Ahí está. Claro, le mocharon las tres arcadas al cabildo. Y el caso sería que le mochan la otra, ¿no? Sí, claro, para abrir la diagonal y construir este edificio. Donde estamos ahora. Y acá se construye el edificio. Y la torre se la bajaron. La jefatura de gobierno. La torre por muchos años se bajó la torre. ¿Cuál fue la razón? Nada, no sé por qué. No sé, algún historiador lo sabrá mejor que yo. Lo que sí sé es que después se rehizo, y ese fue bastante conocido. Nosotros estudiábamos arquitectura, se estudiaba un fulano que se llamaba Burchazo, que fue un arquitecto que hizo varias de estas restauraciones de las cosas coloniales, y fue el que hizo el Cabildo como hoy, que reorganizó una torre nueva, más estilo colonial, un estilo colonial del norte para nosotros, tipo salteño, ¿sí? No este estilo, porque este era un híbrido entre, era más neoclásico que colonial, el estilo que tenía este Cabildo, ¿no? Sí, era más, parecía más un neoclásico. Bueno, entonces se abre la avenida. Esta plaza se diseña por un paisajista francés. Ahí las élites ya tenían un peso grande, estas élites eran tenientes y adoptaban todo el modelo francés. La apertura de la Avenida de Mayo va a ser siguiendo las intervenciones de Haussmann. Claro, la corriente haussmanniana. La corriente haussmanniana. Entonces, ahí se trae a Buenos Aires este paisajista francés que se queda y vive acá y muere acá después, y hace esta plaza, hace todos los bosques de Palermo. No sé si han ido a los bosques de Palermo. Bueno, se toman el subte y van al bosque de Palermo, es fácil llegar. Y bueno, aparte ese tipo hace después también la parquización de los cascos de montones de estancias, porque hay todo un patrimonio distribuido en las estancias de estos tipos que se volvieron, estas familias que se volvieron millonarias. Pero las estancias son como haciendas, señor. Haciendas, no. Y acá está, Carlos Thais es el Charles Thais, era el francés que traen como paisajista. Esta es una foto con un poquito más de nitidez. Y acá está entonces es el intendente que era de estas familias ricas. Era el intendente de Buenos Aires, y entonces se llamaba Torcuato de Alvear, y fue el que demolió la vieja Recoba, contrató al paisajista Carlos Thais para hacer parquizar la Plaza de Mayo, y también, digamos, hizo obras de saneamiento, ¿no? Obligó a vacunarse contra la viruela, evitar el cólera, etcétera, de esos años, y también hacer las primeras distribuciones de agua potable y electricidad. Y propuso entonces este proyecto con una avenida de 30 metros de ancho, una calle de 17 metros en ambos lados, y veredas de 6 metros, que es la Avenida de Mayo, lo que es la Avenida de Mayo. Entonces iba a ser como un gran bulevar que iba a vincular, porque en ese momento también, que se había arrancado
la organización nacional, habían terminado las guerras y todo, había también que consolidar y poner en la ciudad los símbolos de los poderes, de los tres poderes, ¿no? Casa de Gobierno, Palacio Legislativo y Palacio de Justicia, ¿no? Que es lo que se va a hacer. Entonces la intervención va a tener un poco ese sentido. Entonces acá ya se ve más avanzada, está construido el Congreso al fondo, entonces la cúpula y el Congreso se construye en eje para que sea visto en esa perspectiva, ¿eh? Y ahí claro, lo que vamos a ir a visitar. Claro, vamos a ir a visitar. Y el Cabildo todavía seguía, pobrecito, mochado por todos lados, ¿no? Sí, porque lo mochan al otro lado, claro, y queda sonando. Claro, ahí ya está mochado del otro lado, claro. Sí, yo lo ya está mismo, ya empezaba, ahí ya debía estar construyéndose este edificio. Sí, ahí sí que creo que se está reconstruyendo la torre también, claro, ¿no? Claro. Y estos fueron esos planes, a los Haussmann se pensaban hacer diagonales por varios lados. Claro. Incluso sería ese eje, se pensaba más, entonces fue un proyecto que en ese momento, bueno, en el gobierno de la ciudad se estuvieron planificando. Incluso hasta llegar a la Boca con las diagonales, ¿no? Esta es otra foto un poquito más de perspectiva también de lo mismo en la misma época, ¿no? Y esta es una foto muy curiosa, esta es de arriba de un avión, como pueden ver ahí, el ala del avión, dando la vuelta por arriba del Cabildo justamente, donde empieza, ya está la catedral, ahí está el edificio del gobierno de la ciudad, ahí está, y acá al costado está por empezar la construcción de este edificio de la legislatura. Así que es una foto muy interesante. Tienen una catedral especial también, ¿no? La catedral era una catedral, si mirás atrás, era una catedral clásica colonial, una catedral colonial. Claro, pero le cambian toda la fachada románica, ¿no? Una fachada tipo romana, sí, parece más un palacio de justicia, digamos. Exacto. Claro. Sí. Y este es otro plan ya para todo Buenos Aires, con intervenciones allá. Ahí pueden ver lo que era ya el ejido urbano, eso por ahí está el año, ¿no? Acumulado 1909. ¿Sí? Fíjense el ejido, lo más oscuro es hasta donde llegaba lo que estaba ocupado, construido, y después, pero están sí establecidos los loteos, y esos rojos son apertura de algunas avenidas. Y fíjense hacia el lado del norte, todo lo verde que son los bosques de Palermo, que después los bosques ahora antes eran costeros, era un bosque costero, ahora quedaron, se fue rellenando el río y quedaron, incluso se sacó relleno para hacer el aeropuerto, el aeroparque que llamamos acá, el aeropuerto de cabotaje. Entonces cuando viajamos en el interior del país vamos a ese aeropuerto, si no vamos a Ezeiza. Bueno, entonces esto es también una... Y ahí todavía no estaba el puerto hecho, no estaba Puerto Madero hecho, había un proyecto, eso es un proyecto de puerto, de hacer algo en el puerto que... Y este es otro grabado también, otro proyecto, para pensar estas diagonales y cómo hacerlos. Ya es más avanzado en el tiempo. Entonces ahí ven el eje Plaza de Mayo, Congreso allá atrás. Claro. Ven y la manzana cortada al medio, porque entonces queda media manzana para cada lado. Se cortó al medio la manzana y se sacó. Y después se pensó, en la diagonal sur, ahí estaría el edificio, eso con techito rojo sería el edificio donde nosotros estamos, que tuvo otra forma, por eso se proyectó. El Cabildo, pobrecito, seguía cortado en cuando el que hizo esta. Y para allá, después se hace esta diagonal para allá, que llega entonces hasta el Palacio de Justicia. Entonces, Casa de Gobierno acá abajo, Poder Legislativo allá y Poder Judicial allá en el fondo de esta otra diagonal. Ahí todavía no está el obelisco, ¿no? No. Todavía. Hay algo ahí dibujado, unos edificios que yo no sé si ya no preveía. Ahora vamos a ver la intervención del obelisco. Entonces, cuando se va a rematar el Congreso se decide hacer una plaza. Y estos son distintos proyectos que se barajaron en esos años como plaza. Entonces es el final de la plaza. El final de la plaza. Claro. Y también entonces ahí hubo líos porque el alcalde se murió, hubo problemas con la ley de expropiación, había que expropiar. Claro. Y expropiarla a la familia más rica que era la que tenían todo ese suelo. Con lo cual fue bastante discutido el tema. Y bueno, se abre la avenida de Mayo
y abajo de la Avenida de Mayo se construye el primer subte de América Latina. Sí, pionero, ¿no? Sí, en 1905, el primer, que era corto, iba desde la Casa de Gobierno, de acá, hasta el Congreso. Los vagones creo que los han declarado patrimonio ahora último, ¿no? Sí, corrieron hasta hace 3 años, 2-3 años. Sí, una maravilla. Andaban, eran una belleza, de madera, eran de madera preciosa. Pero, aparte eran de madera, y vos sabés que era esa madera trabada. Entonces se movía así, se movían con la vida. Era genial. Bueno, y esta es otra imagen también de la construcción del subte abajo de la Avenida de Mayo, ¿no? Y esta es la vista de la Avenida de Mayo del otro lado, de la Plaza del Congreso. Esto es una foto sacada del Congreso en construcción. Y están los edificios. Y esta plaza es la plaza que se hace en el Congreso, que se llama la Plaza de los Dos Congresos, ¿no? Qué bonita. Y fíjense que a los costados los edificios eran bajos. Tengo otra foto al revés. Entonces, teóricamente la Casa de Gobierno está allá en fondo. La Plaza de Mayo y la Casa de Gobierno. Estamos en sentido contrario. Nada. Y este sería, entonces ahí, una foto peatonal de donde llega la Avenida de Mayo y se amplía con la plaza, antes de ampliarse con la plaza, con el Congreso atrás, que está reluciente y blanquito con el mármol, ahora lo ve, está oscuro por el hollín de la... Ya lo limpiaron hace poco y ya está de negro de vuelta. Sabían que veníamos. Claro. No, hablo del hollín, de la polución, ¿no? Y ese, ahí está, todavía incluso falta, si mirás bien, terminar una puntita ya. El Congreso Nuevo y está parte del Obrador en la plaza. Y ahí está un edificio que lo podés ver que tiene arriba un reloj, que hay un tipo así que golpea, una figura que golpea las campanas. Ese edificio se puede ver. Entonces es una foto muy temprana todavía está terminando la obra de Libertad. Bueno, acá hubo una operación urbana e incluso se cobró plusvalía. Ah, sí. En esos años, sí, hubo algo, porque eso se había sacado de los franceses. Acá se trajo toda la cosa de París, digamos, ¿no? Claro, ellos son los pioneros en el derecho de la ciudad, ¿no? Claro. Fíjense esto. Esta foto creo que es 1905. Y muy poquitos años después, esto es 1920, una cosa así, fíjense lo que se construyó, perdón, lo que se construyó alrededor. Fíjense, en muy poquitos años se construyó muchísimo. Acá adelante se ve una cúpula que es del último edificio de la Avenida de Mayo, de este lado, que se llama La Inmobiliaria, se llama ese edificio, y está intacto, se puede ver perfectamente. Y bueno, estas son fotos, o algunas otras fotos de la primera Avenida de Mayo que tenía una división en el medio con los faroles. Esta es una postal también de la época. La Onda Boulevard, ¿no? Onda Boulevard. Justo Andy está trabajando, ¿no? En el tema. Sí. Acá hay una foto más amplia del Boulevard, sacado de una de las terrazas. Claro, la influencia francesa. Esto puede ser París. La Champs-Élysées, ¿no? Sí, querían tener 2 Champs-Élysées. Estacionaban los carruajes en el medio, miren. ¿No? Que los carruajes eran de alquiler, obviamente. Los taxis. Claro. Y esta es una foto, bueno, ocurrió una cosa que yo no les mencioné. En San Telmo, en el año que es acá para el sur, la zona histórica. Sí, bueno, estaríamos para allá, creo. Si no me oriento mal. Porque esta legislatura está puesta en diagonal, así que para el sur, entonces, vivían las familias ricas, que era el clásico casco colonial. ¿Y qué pasó? En 1870 y algo hay una peste, una fiebre amarilla. Muere el 12% de la población de Buenos Aires en la fiebre amarilla. Y entonces las élites abandonan el sur. Ustedes si van a San Telmo y pasean van a ver que todavía quedan algunas casas grandes, muy lujosas, hechas hoy, porque después se tuburizan todo el sur. Que ahora después les voy a mostrar la otra cara de Buenos Aires. Esta es la cara rica, les voy a mostrar la otra cara. Estas son, entonces las familias terratenientes se mudaron al norte, a Recoleta. O sea, del centro quedaría para acá, el centro. La Plaza de Mayo está como a unas, pongámosle, 15, 20 cuadras de esto. Es la zona.
Claro. Cerca ya del río, estamos casi cerca del río acá, para este lado tenemos pocas cuadras del río. Entonces, y este es un desfile de estas élites que, digamos, su lugar, su bastión, era más atrás, en Palermo, la sociedad rural. Entonces tenían todas las casas rodeando los bosques de Palermo que había diseñado el paisajista francés, ahí tienen la base de la sociedad rural y pasan a ser dominantes en todo el poder. Y por supuesto, los pobres al sur. Afuera. Claro. Y les quería mostrar entonces, así vivían las élites y así vivían los sectores populares. Los sectores populares vivían en conventillos, que se llaman, habían sido las viejas casas grandes de la época de la colonia del sur, se subdividían y rentaban por cuarto. Eran casonas que tenían personal doméstico, vivían familias extendidas, entonces casonas de 15 cuartos. Y entonces esas casas fueron ocupadas por los sectores populares, o digamos, bueno, la opción que les daban. La alquilaban los pobladores, los ricos se fueron a vivir al norte y ponían a alguien que la trabajara en la casa como alquiler. Como había una llegada masiva de inmigrantes, iban a los conventillos. En La Boca hay reconstruido algún conventillo y también en San Telmo se puede visitar. Estos son los de La Boca. Los de La Boca estaban todos con chapa por los barcos, ¿no? Era todo de chapa. La sábana corrugada, pero la de metal, la que sí. no está calamina, pero de metal. De metal. De colores. Y entonces fue tal la presión de los propietarios de cómo les cobraban de levantar los alquileres que se genera un movimiento masivo y una huelga masiva de todos los inquilinos. Bueno, piden que se reduzca el 30% el precio del alquiler y que se realicen mejoras sanitarias. Bueno, cuando yo doy la historia de la política de vivienda en Argentina, digo que acá comienza, después de esto va a comenzar la política de vivienda. Yo hoy no preparé eso, pero arranca acá. Que se limiten los depósitos en adelantado. Bueno, la huelga fue impresionante, se extendió también a Rosario, que ya era un puerto importante, a Córdoba, incluso otras ciudades más pequeñas que también tenían actividad. Fue masiva la huelga. Bueno, la huelga esa tuvo este episodio que fue la marcha de las escobas. Como los hombres iban a trabajar, lo que se llama marcha de las mujeres, y salían con la escoba a la calle. Yo saqué muchas fotos, vi fotos de la represión, de los desalojos, de todo. Sí, porque sí lo esta es nomás. la huella, ahí nomás, 1907, Claro. Hace poquito más de 100 años. Estas son las ollas populares que se armaron en la huelga de inquilinos. Y estas son, nosotros teníamos la policía, era inglesa, fíjense, el móvil inglés. Se vestían como los ingleses. Y esto era entonces los desalojos en los conventillos. ¿Y la huelga comprendía que la de no pagar el inquilinato o no trabajar? No pagar. No pagar. No, todos tenían trabajo, pero el problema era que no se pagaba el claro, apartamento. estaban poniendo buena parte del sueldo en no tener que dar plata para otra cosa. Esta es otra parte de esa represión, de las distintas revueltas, etc. Y bueno, en Buenos Aires esto ya era el centro, esto era Florida cuando pasaban autos, empezaba a configurarse ya como gran metrópoli. Y la gran fiesta fue el centenario. Esta es la misma Plaza de Mayo que veíamos, allá está la catedral, y está el edificio de la legislatura, el cabildo pobre seguía sin torre, iluminada para la fiesta de los 100 años de la independencia del país. Ahora, hace poquito, en 2010, tuvimos el bicentenario, que hicimos una fiesta grande. Tuvimos millones varios días en la plaza. Fue espectacular. No nos lo olvidamos más. Bueno, y era entonces el señor Torcuato Alvear, también algunas cuestiones ya de alumbrado, disposiciones de alumbrado de la plaza. Hubo quienes se negaban a demoler la familia, entonces tuvo mucha pelea con las distintas familias, hubo que hacer esta ley de expropiación. Y bueno, un poco la inspiración fue la Avenida de la Ópera de París, de 30 metros, 6 metros para las veredas, y 17 metros para cada calzada, etc. Se plantaron plátanos, ese tipo de cosas, ¿no? Este era un poco las demoliciones, un grabado de las demoliciones de la época.
Se intentó poner adoquines de pinotea, no funcionaron, pues se destruían por el tránsito y finalmente se hicieron de granito. Que se traía de una ciudad del interior que se llama Tandil, que estaba ahí sierras, era lo más cercano a Buenos Aires. Que ese fue un bastión, como había serranías, un bastión de resistencia de los pobladores originarios a la conquista, entre comillas conquista, del desierto de Cuyo. Bueno, y algunas imágenes de la avenida, estas son allá más, como fíjense, a motor y vehículos. Los árboles se han mantenido, ¿no? Sí, se han mantenido, seguro. La otra imagen típica allá de la avenida. Acá hay esa misma que alguien la coloreó. No se ve el Congreso del fondo, esta ya lo hemos visto. Esta es más nueva, esta es una imagen que debe ser de los 30, casi 40, creo yo, de vuelta de la avenida. Ahí ya se ven los grandes hoteles, casi todos estos hoteles eran de inmigrantes españoles, por eso hay un hotel que se llama Hotel Español, ¿sí? En esos hoteles hay otro que creo por ahí puse la foto, se llama Castelar. Ahí estuvo, como era el dramaturgo español, que lo matan tan mal en la cosa, me olvido todos los apellidos, estoy en esa fase. Ya me voy a Estamos en esa fase. Yo estoy en esa fase mal. Bueno, y esta es otra imagen también, ahí ya se ve el edificio que les decía de la inmobiliaria, y es linda esta foto que se ve que no estaba tan construida toda esta zona hacia atrás todavía. Este es un desfile de la Michelin en la Avenida de Mayo, y es que encontré esta foto. Los tipos disfrazados de los muñecos de la Michelin. Esta es la foto de la tapa que comenzamos. Acá hay otra más. Ya con bastante tránsito. Si miran bien, el tránsito tiene mano inglesa, que después se cambió. Los coches avanzan por el lado contrario. Incluso cuando éramos chicos todavía algún auto con el volante cambiado se solía ver. La mano es inglesa, al revés. Esta es otra postal también que se hacían con la Avenida de Mayo. Era el lugar, la postal de la ciudad, el modelo de ciudad europea, ¿no? Y las grandes tiendas también que se instalaron cercanas a la avenida. Es el esplendor del Armimó, ¿no? Sí, sí. Estos son estos edificios ya. Entonces, fíjense el cartel arriba, ¿no? Que dice no sé qué de exposición de moda. Exposición de moda. Son de las grandes tiendas. Bueno, y esta es la Chávez, que es esa tienda. Que existe este edificio hoy todavía, se puede ver. Y después estuvo Harrods, que fue la única sucursal que tuvo Harrods de Londres. En otro lado fue acá, ¿no? Que está hoy cerrada, la pueden ver si caminan por Florida para abajo. Está toda cerrada adentro, parece el Titanic adentro. Los interiores del Titanic, esos de madera, ¿sí? Bueno, está tal cual adentro y está como en un juicio y está cerrada, lleva cerrada yo creo que por lo menos 30, 40 años. Qué pena. Ahora decían que la compraba una empresa. Esta es una foto fantástica, porque ahí se ve la casa de gobierno, ¿no? El edificio del Banco Nación construido, el costado, acá está ya construido el edificio. Es una foto de los 30, el edificio de economía que es de este lado. La casa de gobierno, acuérdense, está arriba de la aduana, Taylor. La Plaza de Mayo, y entonces el proyecto era abrir la Diagonal Norte hacia la legislatura. Ahí ya está en proceso de construcción la Diagonal Norte, que se va a cruzar con, todavía ahí, eso es lo más interesante de esta foto, no está abierta la avenida 9 de Julio. Entonces cuando se intercepte la Diagonal Norte con el inicio, justo a la altura del inicio de la avenida de Mayo allá atrás, de la segunda parte del segundo tramo, van a demoler y abrir una. Ni siquiera parte de la planificación, ¿no? La vimos a fue hecho en etapas. Y ahí está hecho este edificio. Fíjense, para este lado empieza, solo la Diagonal Sur tenía una manzana, después se demolió otra manzana. Y nunca se demolieron lo que estaba previsto, que eran 4 manzanas que llegaban hasta el Palacio de Obras Públicas allá en la avenida, es ese edificio que tiene la imagen de Evita. Claro, claro, el Ministerio de Desarrollo. Del Ministerio de Desarrollo, porque ahí pronunció su último discurso de renunciamiento cuando ya está enfermo.
Entonces, ahí comienzan, y los edificios de la Diagonal Norte se van a hacer todos con un patrón urbanístico, y por eso es muy linda la avenida, la Diagonal Norte, porque todos los edificios tienen dos cornisas a la misma altura. Entonces una norma urbanística que unificó la forma. No podía ser el edificio que quisiera, pero tenía que hacer esas dos. Lo que hablábamos de los remates, ¿no? Claro, los remates, claro. Que en esta modernidad no hay remates. Claro. Y el Cabildo ahí todavía, es una foto donde da, seguía sin haberse modificado, haber hecho la modificación. Y era eso, ven arriba las dos, una como a nivel del segundo piso, hay un alero, una cornisa, y la otra arriba, todos unificados con las alturas. ¿No? Y esto es los primeros edificios en la Diagonal Norte. Y esta es una visión después del otro lado, al revés, de la Diagonal Norte con el obelisco atrás. Y ahí ya toma esta unidad, ya estas fotos de los 40. Entonces, y no ha cambiado, está tal cual la Diagonal. En esos años se hace otra gran intervención. Entonces, la Diagonal arranca de la Avenida de Mayo, quedaría así, la Diagonal está inclinada, ¿no? Entonces cuando llega a interceptar, allá al fondo se ve el obelisco que se construye, ahí se agarra la calle Corrientes y se la ensancha, se demuele y se ensancha la calle Corrientes, y abajo de la calle Corrientes se traza la segunda línea de subte, que es el subte B, ¿no? Esta es justamente el ensanche de Corrientes, que después se transformó esta parte, la parte de la avenida 9 de Julio para abajo, en la parte de los teatros. Fue la gran avenida de los teatros de revista en la década del 30, del 40, del 50. Hoy ya los teatros son templos evangelistas. Una cagada, se terminó porque había una vida de teatro. En realidad la vida de teatro se desplazó más al norte. O sea, si ustedes van, por favor vayan de noche ahí entre el obelisco para arriba, no para el bajo, para arriba, las primeras 4 o 5 cuadras es todo el furor de los teatros. Y se pueden meter y pueden ver todo, teatro de caros hasta teatros de... Hay un circuito muy importante de teatro de pequeña escala, es un cuarto como esto el teatro, y pagás, no sé, poca plata. Yo me acuerdo que iba por 5 pesos, ahora poné que valga, no sé, 30 pesos, sí, que no es nada. ¿En qué está llegando? No sé bien, eso de los... Son el stand-up. Exacto, el stand-up. Que son improvisaciones, todo. Bueno, en Buenos Aires tiene hoy uno de los circuitos más importantes de teatro independiente del mundo. Tiene parte acá y parte en mi barrio, pues yo soy del Abasto, allá atrás, en Corrientes más arriba, está el barrio del Abasto, que era el viejo mercado de Abasto, que quedó, que el viejo mercado vale la pena verlo. Tómense el subte hasta la estación Carlos Gardel, suban y miren el teatro, el edificio original del mercado, pues había un edificio original del mercado que era un galpón, y después se hizo un edificio con un arquitecto que era de Praga, el tipo, y hizo un edificio muy interesante, muy interesante. Lamentablemente lo transformaron en shopping, pero todavía se puede ver lo importante del edificio porque hubo una ley de conservación del patrimonio. Y el barrio es el barrio del tango, ahí hay un museo ahí de Carlos Gardel. Claro, el de Abasto es diferente al Pacífico, ¿no es cierto? Totalmente. El Pacífico fue un edificio, sí, lo modificaron un poco. Ese edificio era un edificio del ferrocarril, por eso se llama Pacífico, era el ferrocarril de Chile. Por eso se llama así. Y entonces a 4 cuadras de la Avenida de Mayo se ensancha y se hace esta otra avenida, que este era un proyecto, que había sido un viejo proyecto de la época Rivadavia, de hacer avenida cada 4 cuadras, que varios urbanistas dicen que esa es una de las mejores cosas. Yo creo que sí, hace relativamente fluido el tránsito, es un buen equilibrio del tránsito en el centro. Ahora hay mucho coche y ha cambiado ya, pero en una época funcionó siempre bastante bien, eso de tener avenidas cada 4 cuadras. Esta es otra imagen también entonces de la construcción del subte, que obligó a demoler parte de las fachadas, y ese es el encofrado que se hizo para el obelisco. Que es entonces la demolición de una manzana completa y la organización entonces de este gran espacio público que es la avenida 9 de Julio,
La calle que quedaba al costado, que era la calle Pellegrini, era otra, había dos calles comerciales importantes. Florida, que está 4 cuadras más allá, para el sur, y la calle Carlos Pellegrini. Y ahí están en obra el obelisco, que este es el primer corte, fíjense, del obelisco 2 cuadras para acá y 2 cuadras para allá, se demuele completamente una manzana. Después se siguió demoliendo hasta la estación de Constitución, que está allá al fondo, y se siguió demoliendo para acá, pero las últimas demoliciones para acá, para la zona de la estación Retiro sería, terminaron en la década del 70, todavía se terminaron de demoler. Y van a ver que quedó en el medio la Embajada de Francia, que era un edificio así muy neoclásico, muy característico, ¿no? Y bueno, esta fue una gran obra, un poco americana, porque se acuerdan del obelisco de Washington, ¿no? Tomando bueno, los clásicos obeliscos de Medio Oriente. Y ahí se ve la llegada, entonces está la avenida 9 de Julio, la diagonal norte, y para acá sale Corrientes, intercepta Corrientes en este sentido, allá la diagonal hasta la plaza donde estamos nosotros ahora, y acá la transversal, ¿no? Que era, si se acuerdan la foto que vimos antes, esta foto, faltaba abrir todavía, demoler toda esa manzana en sentido transversal. Transversal, sí. Que la avenida de Mayo, las dos, entonces es ahí donde se va a realizar. Hay otra foto del día de la inauguración misma. Y esa es también otra foto, y fíjense la gente, los negritos, ahí hay gente arrinconada ahí. Entonces, la avenida de Mayo va a pasar allá atrás está la avenida de Mayo, arriba en el borde de la Filmina. Ahí está toda la avenida de Mayo. Esto se hace más para el centro norte. Yo traigo acá unas fotos para mostrarles. Esa es una foto del Congreso Vista del Aire. En el año, descubrí hace poco unos tipos que hicieron un vuelo en el año 25 y volaron sobre Buenos Aires y sacaron fotos. Es una foto extraordinaria, con una calidad. Entonces se puede ver bastante de lo que era la ciudad. Es un reflejo de lo que era. Fue en el año 25, hicieron ese vuelo unos aviadores con un avioncito de porquería. Esto, si ustedes van a la... Esto es el fin de la calle Florida, si van para el norte. Me puedo haber olvidado el nombre de la plaza. Bueno, ahí termina Florida en el norte. Ahí estaba el círculo militar. Y ese edificio fue un edificio que habían hecho las élites. Tenían tanta plata de las élites agroganaderas que pagaron un edificio que es ese edificio para la exposición de París de 1789. ¿Se acuerdan la exposición de París? Claro. Donde se hizo la Tour Eiffel, esa claro. Exposición. Bueno, este fue uno de los edificios más importantes. Lo desmontaron en París, lo trajeron y lo armaron en la plaza y fue el primer museo de arte de la Argentina. ¿No? Funcionó como museo de arte. Después no sé la historia, por qué lo demolieron y se hizo en otra parte del museo de arte. Parte de la demolición se usó para un edificio de obra sanitaria, o sea que adentro estaban cubriendo los tanques de agua, se usaron las carpinterías en ciertas partes del edificio. Y esto es ese diseño que hace el francés para los bosques de Palermo. Allá adentro está el Rosedal, que es un lugar que se puede visitar, vale la pena que se vayan al bosque. Pueden tomar el subte D, bajan en Plaza Italia y ahí es la entrada al bosque de Palermo. Esta es otra imagen de los bosques de Palermo, ¿no? Esto era como iban modelando las élites, esa ciudad parisina que ellos pretendían. Este es el hipódromo que se construye un poco más atrás de los bosques. Atrás de los bosques de Palermo se construye este hipódromo, que todavía está, es el hipódromo de Palermo. Acá hay otra mirada de los lagos. Perdón, estoy volviendo para atrás. Siempre buscando la exclusividad, ¿no? No, claro. Este es el bastión conservador, hoy es un centro de exposiciones, hay una disputa del suelo del gobierno con las élites. Acá, todos los años, en mayo, festejan el Día del Campo y estos tipos, estos que siguen siendo una porquería de gente, critican, si el intendente es democrático, lo critican, si es un dictador, lo alaban.
¿no? Son así, es una pelea a muerte con estos tipos. Y hay incluso un juicio con esto, porque esto era del Estado y se lo apropiaron ellos. Entonces hubo un fallo y hay un juicio. Y bueno, ellos lo transformaron hoy en un centro de exposiciones, pueden ir a ver vino, creo que hay una muestra de vinos este fin de semana, muy aconsejable. Este era el viejo Puerto Madero. El Puerto Madero cuando funcionaba como puerto, porque yo les decía, el río está acá, para el lado de la ventana, ahí está el río. Y lo que se hace es una boca que entra ya por el sur, hacen estos 4 diques y otra boca de salida por acá. El centro está de acá para acá, ¿no? La llegada de los ferrocarriles y todo eso. Ese era el balneario, la gente cuando en la década de 40 y 50 se iba a bañar al río. Uy, perdón. Y esto es otra foto de la Avenida de Mayo cuando se construye lo que había sido en ese momento el edificio más alto de Buenos Aires, que es el Palacio Barolo, que lo construye una asociación italiana, demuelen uno de los edificios. Este es el último antes de la Plaza del Congreso, el edificio de la inmobiliaria. ¿Sabes cuánto tipo museo? Te voy a decir si vale la pena visitarlo. Sí, hay museo en el sótano. Y es curioso porque estos inversores construyen este edificio acá y construyen un igual en Montevideo. Y le ponen un faro arriba y los tipos tenían la ilusión que prender los 2 faros al mismo tiempo y no se veían. Que por supuesto no se ve porque muy lejos. Era una mitología, ¿no? ¿En Montevideo es el que está en la plaza? En la plaza, sí, claro, en la punta, claro. Que es el mismo estilo, exactamente. Sí, por eso que era construido por italianos siguiendo esa arquitectura de Palanti, ¿te acordás? Claro. Esto es Recoleta, en esa zona. Tienen que ir a Recoleta, que es un barrio bastante... Ahí se ve Recoleta es famoso, obviamente, el cementerio. Esto es la estación importante de la zona norte, que es Retiro. Eso que está delante es la plaza de Retiro. Hay unos restaurantes lindos, antiguos, algunos de esos partes de edificios que voy a tomar café ahí si quieren en algún momento. Bajan por Florida, cruzan una plaza y llegan. Y vuelven al centro hasta queda para allá. Y acá arrancan los ferrocarriles que iban al norte. Esa estación, esos galpones, cuando uno va a la estación, mira abajo, dice Liverpool. Esta estación, cuentan que iba para Bangkok. ¿Sí? Se equivocaron en el barco, el organizador fue a Bangkok y está acá porque eran todas modular igual. No pasaba nada. Raúl, ya estamos en hora. No, ¿quieren explicar un ratito la ley de alquileres? Si quieren. Dale. Yo ya termino, no me falta mucho, bueno, esperamos. Dale. Nada, estas son imágenes de lo que fíjense cómo iban modelando las ciudades en esos años, ¿no? Ahí está la Casa de Gobierno con la otra plaza para el lado adelante que queda. Eso es una cárcel que se demolió, ahora es un parque, se demolió hace poco acá en la zona norte también, y se había hecho con la forma de panóptico, ¿se acuerdan? Sí, claro, nosotros también íbamos en panóptico. Y esta es una imagen de la 9 de julio y de la plaza frente a la catedral el día que hicieron el sepelio de Evita. Fíjense las multitudes, impresionante. Y ahí está, en la Plaza del Congreso, entrando el desfile a la Avenida de Mayo. Bueno, acá me quedó alguna. Este es el edificio, ese es un poco el trazado visto abuelo. Eso es un trazado. Creo que es una reconstrucción histórica que hacen con Google, eso. Lo encontré en algún lado. Y esto es un poco las imágenes de la Avenida de Mayo, el Tortoni, etcétera. Muy usado. A tomar un café el Tortoni tienen que ir. Pero hay que hacer cola ahora hay que hacer cola. Antes uno podía entrar, ahora hay cola. No, bueno, acá termina, che.